compradores no tienen, o viceversa, sobre algún aspecto de la calidad del producto. Bien, esta es la selección adversa que se conoce como tal, ¿vale? Pero en este caso, la selección adversa viene producida por la velocidad, porque tengo una herramienta que es más rápida que la tuya. Y por tanto, en los intercambiadores, habréis oído que se pagan fortunas por estar muy cerca de donde se dan los datos. Cuanto más cerca se está, ¿eh? Cuanto más cerca se está de donde se elaboran, menor distancia hay y menor tiempo tardo en acceder a eso que está viniendo por la línea. Como tengo unos algoritmos que detectan lo que está entrando antes incluso, ya te digo yo, estamos hablando de parpadeos de milisegundos, pero lo suficientes para adelantarme a mi competidor y poder, insisto, hacer un arbitraje o comprar esas órdenes de compra o de venta que se han dado al mercado. Por tanto, insisto, un vendedor puede tener mejor información que un comprador sobre los productos y servicios que se ofrecen, poniendo al comprador en desventaja en las transacciones. Nosotros esto lo podemos entender muy bien, por ejemplo, con los gerentes de una empresa pueden emitir acciones con mayor facilidad cuando saben que el precio de la acción está sobre valorado en comparación con el valor real. Esto es lo que hasta ahora se entendía como selección adversa, pero hay una selección adversa que entra en el intradía que viene dada por las nuevas tecnologías. Entonces, cuando tú tienes una información, lo que han tenido siempre los insiders, ¿sí? Esa información privilegiada de que sabes que tu empresa, pero el día que salga la noticia o que salgan realmente los datos, etcétera, etcétera, pero tú ya has vendido previamente o has comprado o tenéis ejemplos muy recientes aquí en España, pues no hará nada, un banco una semana antes, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí sé que 82, no me acuerdo el nombre el segundo cliente más importante de ese banco, retiró 80 millones, vendió 80 millones de acciones antes de que se le vendiera al Santander por 1 euro, antes de que realmente cerrara el Popular. O sea, había información, más que siempre hay información. Otra cosa es que al final lo entendamos o seamos capaces de llegar a ella, ¿no? Un fake price, hablando en nuestros casos, por ejemplo, después de comprar en el nivel de los 100, en el nivel de los 101, las órdenes se cancelan inmediatamente. Mientras que el layering no siempre es el culpable, sin duda se suma junto con la frecuencia de los precios que se desvanecen, porque un fake prices es un desvanecimiento de los precios. Entonces, esto lo vais a vivir y lo vais a ver con nuestra herramienta. Es decir, grandes cantidades en un momento dado y antes incluso de que de que llegue el precio a subastarse, es que desaparecen. Pero estoy hablando de cantidades que ya lo veréis, y si habéis utilizado, los que utilizasteis en antiguo el Auction Dashboard, tuvisteis que verlo, pero ahora cuando veáis, en este caso probablemente se hayan consumido porque no era una gran cantidad y con un 112 probablemente, repito que ese 82 se haya consumido. Pero en ocasiones veréis 300, 400 aquí y justo, insisto porque el IES es muy rápido, pero antes incluso de que llegue, ¡bum!, es que desaparecen, pero no se llegan a casar. De hecho, no llegamos a verlos. Si sumáramos esos 300, pudiéramos hacer imágenes, pero simplemente es tener en consideración las medias, más o menos 120 y tantos, más 300. ¿eh? Si tú metes aquí 300 y 196, 500 y me saltas al lado, en alguno de los dos lados tengo que ver, vamos a como poco, 500. No, es que te salen 70, te salen 60. ¿Entendemos la idea? O sea, se han retirado. Esos 800 lotes, insisto, se retiran. Ya lo iréis viendo. Y esa idea es muy buena para cuando hay interés. ¿Veis aquí? Pasa que no sé si la clase durará hasta y el precio llegará, porque tiene que pasar por esta zona de aceptación. De aquí, si sobrepasa, lo normal es que llegue aquí, porque esto es una distribución, ¿correcto? Y a partir de ahí ya veremos. Bueno, decía, vamos a ver si llega
Y veis que ahí tiene por encima del resto un interés. Esta cifra probablemente ahora no es actual. Bien, para una discusión que había ayer sobre los niveles, no nos es necesario. En el momento que esta línea azul, que es 10 niveles en el lado del bit, toque, te va a actualizar. ¿Qué información tienes tú ahora? Que había un gran interés. ¿Qué información vas a tener cuando entre el order book aquí? Que la hay o no, siga habiendo ese interés. Este número al actualizarse bajará o subirá o se mantendrá. ¿Ves la idea? Es decir, tienes un tiempo X, correcto, de 10 niveles para entender. El 78 desaparece, aparece. ¿Vemos la idea? El 400, con una media de 100, está un 300 son 300 contratos por encima. Por tanto, tienes una gran información. ¿Mm? Y tienes otra añadida. La veremos, pero luego os lo adelanto. Aquí ya tienes demanda u oferta insatisfecha. Cuando estuvo el precio ahí, si es que ha estado o lo han añadido hoy. Para eso hay que hacer análisis, evidentemente. De dónde parte el precio, como cosas que iremos entrando. Pero, repito, las cifras y las líneas valen lo que valen hasta que el precio llega a ellas. En ocasiones se mantendrá si son zonas de bajo volumen y cuando realmente han cumplido su función, que es, en este caso, avisarnos de zonas look, si ya el look no existe, fuera. ¿Vemos la idea? ¿Se mantiene la zona de bajo volumen? Pues habría que mirar vuestro perfil de volumen si sigue siendo una zona de bajo volumen. Y si no lo es, porque se ha rellenado, porque venimos de una zona de aceptación, que era un POC, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora, ya veremos análisis. Estábamos hablando de cómo en un momento determinado casamos en un nivel una serie de contratos y al pasar al siguiente es que desaparecen por completo. ¿Vale? Por tanto, mientras que decíamos el layering no siempre va a ser el responsable de esos saltos, no siempre va a empujar para que se vaya, sí ayuda a que se desvanezcan los precios eh, por la alta frecuencia. En la imagen nos muestra un ejemplo real en el que un trader con 100 órdenes a 29.13, ¿sí? Una empresa X, la que sea, conduce a la cancelación de 1.200 órdenes a 29 con 135 en milisegundos. Milisegundos. Este comportamiento puede afectar al funcionamiento de la subasta, al rellenado de datos y de ratios. Aquí hay 40.000 bobs, cuando digo 40.000, entenderme la idea, que están analizando los volúmenes, medias, de arriba, de abajo, etcétera, etcétera. Y las retiradas. Y esto evidentemente afecta si alguien va a introducir, si no va a introducir, etcétera, etcétera. En particular, para el trading agresivo, que tiene como objetivo los múltiples niveles de liquidez mostrados, gente que quiere entrar y salir muy rápidamente. En el intradía, esto es el pan de cada día. Los especialistas, el scalper profesional, entra en muy poco, en muy poco tiempo. La alta frecuencia busca actividad. ¿Entendemos la idea? Y ahí el creador de mercado tiene que estar muy ávido, que me acaban de quitar 1.200, ojo, ¿cómo me quedo yo? Decíamos que el creador de mercado tiene y su principal misión es cuidar el inventario. Por esta, y estos son motivos para cuidarlos, porque se queda en desequilibrio. Ahora entendéis por qué el precio puede ir en un momento determinado más allá de ese testeo que nosotros entendíamos que podía ser. Claro, con velas y barras estás viendo la base. Sí, ya, pero a mí la base no me dice nada. Tengo que estar conocer muy bien y alargar mi stop si lo que pretendo, correcto, ahora manda esta barra, bueno, el corto ya ni eso siquiera, tampoco es que me acompañe un gran volumen, pero bueno, esto está sin terminar, ¿vale? Ante una no oferta, en el día de hoy, no sale la demanda, pues se me viene abajo, ¿eh? No es que haya oferta, es que lo que no hay es demanda, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues testeando la zona. Pero ese testeo inicial, voy a poner esa zona, este testeo inicial me puede llevar bastante más abajo. ¿Por qué? Porque pues, en un momento determinado
¿Dónde se me puede reenganchar el alcista? Esa es la zona ahora mismo para el reenganche del alcista. ¿Cómo sabré yo que? Pues primero si quiero yo entender que se va a reenganchar, esta barra ya tiene que empezar a crecer. Claro, si crece esta barra, aquí pueden ocurrir dos cosas. Si crece, se desnuda, están entrando compras. Si crece, si crece y cae, también están entrando compras. Lo que pasa es que no están siendo suficientes para parar el precio. Siempre sí. Si el volumen crece, es la suma de compradores y vendedores. Si no hay compradores, el precio salta. ¿Vemos la idea? Esto se ve mucho mejor con nuestra herramienta. Y ahí estáis viendo cómo crece sobre el anterior, no mucho, evidentemente, pero ahí tiene que hacer su acto de presencia. Son 10 minutos, pues vemos la idea. Esta es la cuestión. Tardará más, tardará menos. Bueno, pues ahora imaginar que actúa en uno o en otro lado, uno de estos, pues puede hacer que si tú querías entrar, te adelantes y seas estopado. Es decir, una de las consecuencias que tienen la actuación, y muchas veces, joder, que me sacan, es porque, en teoría, aquí vamos a decir que hay stops. ¿Vale? Voy a jugar ahora con lo que juega todo el mundo. Porque stop hay aquí, stop hay aquí, aquí, aquí. Ojo, pero aquí también hay stops y aquí también hay stops. Vuelvo a repetir que los retail son los que menos somos aquí. ¿Entendemos la idea? ¿O qué pasa? ¿Que todos los retail son muy listos y están poniendo ahora sus stops, como dicen algunos sistemas, aquí o ahí arriba? Unos que lo llaman por técnico aquí arriba y otros, bueno, pues en teoría aquí. ¿Todos aquí? ¿Hay gente que se puede permitir poner stop de 77 a 92? ¿Seguro? Porque aquí también hay stop, gente que ha entrado aquí, gente que ha entrado aquí, y esta barra me la llevo a un minuto. Fijaros si ha habido gente que ha entrado y aquí también ha entrado, y esta gente no tiene stops. Que no os cuenten milongas, ni tonterías, de verdad. Podemos decir que hay aquí una gran cantidad de stop, pues dependerá del volumen que tenga yo aquí abajo. Si el volumen que yo tengo aquí abajo no es grande, pues ¿por qué tiene que haber aquí una gran cantidad? Lo que puede haber es una gran absorción en un momento determinado, pero no tiene por qué haber una gran cantidad de stops. A lo mejor los stops están previamente. En fin, no quiero entrar en... Porque es que muchas de las ideas que tenéis probablemente haya que cambiarlas. Por eso no quiero entrar tampoco ahí, porque tampoco nos hace falta. Nosotros ahora sí vamos a saber dónde hay liquidez y vamos a jugar con lo que vemos, lo que realmente hay en el mercado, no lo que nos dicen que hay, aquel que quiere vendernos un sistema. Que de esto hay mucho libro escrito, mucha parafernalia para precisamente estas ideas. Bueno, pues ahí tenéis un poco la explicación. Colocamos para comprar 100, pero un HFT cancela 1000 acciones en 29,135 en milisegundos. Comportamiento que afecta a la subasta al camuflar la liquidez en el order book. Nosotros lo vemos. ¿Esto lo ve alguien? Ellos difícilmente. Bien, usando los datos del TIC, Credit Suisse analizó varios mercados en el tercer trimestre del 2012 para examinar la frecuencia con la que ocurría esto del fade price, desvanecimiento del precio en español. Dividieron el análisis en dos grupos, la retirada completa de órdenes, como veis, no todos los lotes se retiran por completo, se pueden hacer retiradas parciales. Esto, nuestra herramienta, también nos lo enseña y eso es muy interesante. Fijaros que los grandes miden estas ideas, que hoy podemos verlas con velas y barras, es complejo. Por eso digo que Fill Volume puede completar perfectamente un sistema de velas, yo diría que es, vamos, digo completar para que esos patrones que ya tenéis definidos y que os han funcionado con velas, ahora los podáis perfeccionar. Y desvanecieron el análisis en dos grupos, decíamos, retirada completa de órdenes, operaciones que sacaron el precio entero y retirada parcial, ¿no? Donde se quedó algo de volumen.
Para Credit Suisse, la definición de Fates ocurre cuando el volumen se cancela después de un trade, después de una operación realizada, no antes. Fijaros que hay los grandes y los estudios que hay de este tema, lo que son desaparición de órdenes, lo hacen bien antes de que llegue el precio, estaríamos hablando de spoofing, pero cuando hablamos de fate price es una vez que se ha hecho el trade, que se han casado órdenes, que han entrado órdenes agresivas a mercado y han casado con órdenes limit, a partir de ahí el resto se retiran. Ya entraremos, repito, en esto del FIFO y demás ideas de cómo se pueden casar contratos. Bueno, pues en la imagen podéis ver las probabilidades de que el precio se desvanezca en varios mercados cuando se es parcial la retirada, ¿no? En una retirada completa de las órdenes, que es lo que tenéis en color gris, la probabilidad de descenso del precio es mayor en comparación con una retirada parcial de las mismas. Fijaros cómo influye el retirar lotes completos a retirar lotes parciales. Porque, repito, son juegos de estrategias, lo que está, el mero hecho de retirar y añadir es realmente lo que les da juego al profesional. Es lo que hace casar, es lo que hace manejar el precio más bien a su antojo. Cuando digo lo de su antojo, entenderme, que no hay un profesional solo, que hay varios. Lo que pasa que siempre hay, pues lo que es, están los muy fuertes y luego están los muy listos. Los muy listos tenemos que ser nosotros, junto con esos fuertes, que es seguir al más fuerte de todos. Claro, pues es lo que hacen los inteligentes. En este caso estamos en una gran desventaja. ¿Para dónde va el mogollón? ¿Para arriba? Pues vámonos para arriba. De vez en cuando nos darán un hachazo porque a los grandes también les dan mordiscos en los talones. Sí, pero en los talones, ¿eh? O pequeñas picaduras, pero pueden seguir andando. A otros es que les cortan las piernas directamente y entonces ya se tienen que quedar ahí a esperar a que les pongan unas tablillas y de ahí al hospital. Y algunos ya ni salen del hospital. Entenderme la idea. El mercado los ha echado. Bueno, en una retirada completa de las órdenes con los datos, en este caso de Primary, veis que el desvanecimiento es de un 43% de las posiciones. Pero una retirada parcial lleva a cancelar el volumen solo el 21% de los intentos. Como veis, esto del volumen que estamos viendo es bastante relativo y cuando estamos viendo abajo ese volumen en barras, estamos viendo solamente lo que se ha casado en compras y en ventas, nada más. Es decir, estamos viendo el pasado. Ya está, pero no estamos pudiendo interpretar, ¿sí?, estrategias futuras de ninguna de las maneras. Otra cosa es lo que nos venden y, evidentemente, las interpretaciones que hacemos cuando hay un claro agotamiento y el precio baja, no me importa cómo sube, me importa cómo baja. Porque si alguien puede impedir que el precio suba, es la falta de presión de la oferta. Eso sí es real. El precio puede subir sin oferta y puede subir con oferta. Ya sé que los que no habéis hecho precio-volumen, como que puede subir con oferta y sin oferta, sí. Si hay oferta, porque hay mucha más demanda todavía. Y si no la hay, porque no hace falta que haya mucha. Simplemente subo. Se ha agotado y voy buscando vendedores. ¿Cómo lo hago? Pues subiendo el precio. Tengo que subir, claro. Vemos que es. Bueno, insisto que esto con cifras lo podréis racionalizar. Con velas, pues era la dualidad de el agotamiento, lo podemos ver con barras alcistas con incremento de volumen y lo podemos ver con barras alcistas con decremento de volumen. ¿Cómo? ¿Con las dos cosas? Sí. Y siempre tengo una salida. Si veo gran volumen y no hay desarrollo de precio, agotamiento. Y si no hay agotamiento y no hay desarrollo de precio, pues, vemos la idea. Claro, pero al final tengo que tomar una decisión. ¿Con qué trabajo? ¿Con la falta? Bueno, siempre es mucho mejor con la falta. ¿Por qué? Porque puede haber momentum. Bueno, dicho esto, simplemente no que veamos un poco la idea, ¿vale? Cuando los spreads son muy amplios, la, la probabilidad de los fight trades se desarrolla a través de los mercados para en mayor amplitud, en, ¿cómo decirlo?
es menos frecuente cuando los spreads son más amplios, el hecho de los desarrollos, porque actúan bastantes más veces. La probabilidad de que el trade fight también aumente ligeramente después de la apertura en Estados Unidos sugiere que la liquidez de los traders que también negocian con los Estados Unidos o que crece cuando están los Estados Unidos puede ser más transitoria. Pero bueno, simplemente es que lo conozcamos. ¿Qué es un venue fight? Bueno, pues se refiere al volumen que desaparece inmediatamente después de un trader, pero en lugar diferente del lugar de ejecución. Lo que viene a decir es que están trabajando la alta frecuencia en varios intercambiadores a la vez. Entonces, cuando desaparece o se hace un trade en una zona telefónica, imaginar que está trabajando en Chicago, pues en Nueva York, esa cotización, ese volumen también desaparece. ¿Qué puede ocurrir o para qué se hacen estas situaciones? Bueno, pues las acciones, insisto, decía que tienen lo que se denomina un cuidador. Y al igual que en el price fight, esto puede ocurrir cuando los operadores cancelan órdenes en respuesta a operaciones en diferentes casas de negociación, en diferentes bolsas, para evitar lo que hablábamos antes, la selección adversa. Y esto no se hace a nivel regional, esto se hace a nivel mundial. De ahí que para mí sea muy importante, lo fue siempre, el volumen que se trabaja en overnight y en sesión europea. Ya veréis que es muy barato subir en ciertos mercados por la noche los valores, el subyacente. El IES es mucho más barato subirlo en la noche que en la sesión americana. Por eso veréis en momentos dados esos grandes movimientos que se hacen en los overnight. Y no os olvidéis de que cada vez está teniendo mucho más protagonismo todo el tema asiático, toda la zona asiática. Eh, También tenemos que entender que las órdenes enviadas a través de los SOR también pueden redistribuir el volumen a medida que se producen las ejecuciones, cancelando el volumen de otras casas de negociación para volver a colocarlas activamente en un nuevo intercambiador o casa de trading. ¿Veis cómo está afectando el mero hecho que decimos, no, pues el que tú estés viendo en Chicago un volumen